caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén, amén, amén. Muy bien, estamos pues en los dos últimos capítulos, los capítulos finales del libro de Segunda de Samuel. Y del capítulo 23 tenemos dos subdivisiones. Yo le llamo el último salmo de David, porque si ustedes lo ven, es un salmo, un salmo. Nosotros terminamos la clase anterior con un salmo bien extenso. Comentamos que refleja casi de manera idéntica al Salmo 18, que nosotros podemos ver en el libro de los Salmos. Pero este es uno pequeño. Y le llamo el último porque pues después de eso ya no vemos más. Es probable que David haya escrito sus salmos mucho más antes, cuando era joven, cuando tuvo la oportunidad de vivir experiencias tan dramáticas, siendo perseguido, etcétera, etcétera. Para este tiempo ya se menciona simplemente este salmo, un salmo pequeño. Luego hay una enumeración de los llamados valientes de David. Habíamos comentado anteriormente también algunos oficiales y algunos líderes, hombres de guerra, ¿no? Pero esta vez se hace también un listado de gente importante de David. Luego pasamos al capítulo 24 y aquí vemos que David hace un censo, lleva a cabo un censo, aún con la oposición de Joab, su general. Recuerden que Joab era un hombre de una personalidad bien fuerte y siempre estuvo de alguna manera influyendo mucho en decisiones por parte de David. Y creo yo que con mucha molestia, porque recuerden que él planeó en su momento, David, reemplazarlo con otra persona. ¿Recuerdan cuando regresó de la batalla contra su hijo, Absalón, y para juntar al pueblo, anunció que él iba a nombrar a Amasa? No solo que iba, lo nombró, ¿no? Lo envió a una tarea de reunir a los líderes de Judá y se demoró mucho, como 3 días, se pasó. Y entonces Joab, llegado el momento, lo mató. Y de esa forma Joab se aseguró seguir siendo el general de David. Ya sabemos pues cómo hacía sus tratos este personaje, Joab. Aún así, él pudo más, ¿no? Su fuerza del rey, su insistencia de hacer el censo. Esto desagradó a Dios y ya vamos a explicar por qué. Y Dios envió al vidente Gad y le dice a David, por su pecado, ¿no? Que le da 3 opciones, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver también sobre esto de las 3 opciones. Y al final David elige, no, mejor caigo ante Dios porque las misericordias de Dios son ilimitadas. No caigamos bajo la mano de hombre, porque los hombres somos tremendos, terribles, ¿verdad? Cuando nos toca juzgar. Bueno, esto implicó, por supuesto, que David se arrepintiera, ¿no? Y le orara a Dios. Aún así, la plaga se llevó a cabo y se detuvo en la era de este personaje, Arauna. Y luego el ángel de Jehová lo envía a Gad a decirle, ¿no? Que haga un altar allí, en este lugar donde se detuvo la plaga. Y de esa manera Dios iba a ser propicio al pedido del rey David de que se pare la plaga. Se dice plaga. Podemos pensar, ok, plaga de enfermedades o plaga de esto, plaga de lo de acá, ¿no? Era que el ángel de Jehová estaba matando a la gente. Ya lo vamos a ver. Que incluso Dios le dice, detente en su momento. Pero pues se le llama plaga de todas maneras. Ok, vamos a
a comentar rapidito. Los capítulos 23 y 24 del libro de 2 de Samuel se centran en las últimas palabras de David. Esto es a lo que yo le llamo el último salmo de David, que incluyen un salmo de alabanza a Dios y un registro de sus valientes guerreros, este capítulo, seguido por el relato, esto para el capítulo 24, de un censo de Israel ordenado por David y la consecuencia, la plaga resultante, que culmina con la compra de la era de Arauna, el Jebuseo, y el establecimiento de un lugar de adoración a Dios allí mismo. Empecemos por el capítulo 23, el último salmo de David. Este capítulo comienza con las últimas palabras de David, un salmo de alabanza a Dios, que destaca la fidelidad de Dios y la promesa de un rey justo, que reinará con rectitud. Se enfoca en la grandeza de Dios y la importancia de la obediencia a sus mandamientos, advirtiendo contra la impiedad y la desobediencia. Cuando dice la fidelidad de Dios y la promesa de un rey justo que reinará con rectitud, no está hablando de David mismo. Él está hablando en términos proféticos. ¿De quién está hablando? Porque David no fue un rey justo. Aun cuando Dios le llama, un varón conforme a mi corazón, decía Dios. Aún así, nosotros sabemos que fue un hombre pecador. Muy, muy pecador. Lo acusaron una vez de sanguinario, etcétera, etcétera. Y pues conocemos sus problemas, su pecado con Betsabé, el adulterio, el asesinato. No directamente él que lo mató a este personaje Urías Eteo, pero planeó de tal manera que fuera muerto, fuera asesinado. Ok, aún así, pues se habla de un rey justo y perfecto. Esto es el Mesías que iba a venir para reinar, pero recuerden que el Mesías vino y no comenzó a reinar inmediatamente aquí en la tierra, como el pueblo judío esperaba, porque él primeramente tenía que venir como un siervo sufriente, según estaba profetizado por Isaías. Después, en su segunda venida, él ya no va a venir como un cordero sufriente, no, va a venir como un rey, y va a venir con los santos, sus santos. ¿Con quién va a venir? Con la iglesia. Eso implica que la iglesia tiene que ser arrebatada antes, primero, para que cuando Él venga con sus santos, con la iglesia. ¿Verdad? El arrebatamiento tiene que ocurrir primero, antes. Ok. Entonces, luego vemos que se menciona a estos valientes de David, ¿no? Y se dan sus nombres, etcétera. Dice, poderosos hombres del ejército de David, quienes realizaron hazañas notables en su servicio. Estos hombres son honrados por su servicio leal y su contribución a la estabilidad y prosperidad del reino de David. Se destaca a Benaía, que tuvo nombre entre los 3 valientes. Ya vamos a ver esto, de que hubieron primero 3 hombres, los 3 valientes. Y después se menciona 30. Dice, el capítulo luego enumera a los valientes y poderosos hombres del ejército de David, quienes realizaron hazañas notables en su servicio. Estos hombres son honrados por su servicio leal y su contribución a la estabilidad y prosperidad del reino de David. Y nuevamente se destaca este personaje Benaía, que estuvo entre los 3 valientes, pero hay mención de 30, que también fueron de renombre. Incluso se habla de Abisai, hermano de Joab, que estuvo entre los 30, aunque no igualó a los 3 primeros. Ya lo vamos a leer. No alcanzó esa estatura. Y vamos a ver que los 3 primeros fueron quienes le trajeron a David agua cuando él deseó y dijo, ay, ¿quién me trajera agua del pozo que está? Cuando los filisteos estaban sitiando ese lugar, lo tenían dominado, quiero decir. Y fueron estos 3 valientes, irrumpieron en el campamento
y trajeron el agua a David. Y David no la quiso beber porque dijo que no quería beber, ¿no?, la sangre de estos hombres, el riesgo que habían corrido y todo eso. Así que la derramó para Jehová. Luego, en el capítulo 24 vemos que David hace un censo, ordena un censo, lo cual desagradó completamente a Dios. Y vamos a ver que esto va a traer consecuencias. A pesar de la oposición de Joab, repito, David quería conocer el número de sus hombres de guerra, lo que fue considerado un acto de orgullo y desobediencia a Dios, ya que las victorias, él mejor que nadie sabía esto, que las victorias dependían de Dios, de la estrategia divina, y no del número de los soldados, ni de su equipamiento, ni de las estrategias de los comandantes o de los generales. Entonces, al censar al pueblo para ver a ver cuántos hombres listos para guerra había, eso fue un acto de desafío contra Dios. Fue una manera de decir, bueno, yo sé que Dios nos ayuda, pero por si acaso quiero saber en realidad cuántos hombres tenemos para luchar. Es lo que él parece tuvo en su corazón. Y desde luego esto desagradó completamente a Dios. Porque repito, él mejor que nadie sabía que Dios es quien trae la victoria. No es el hombre, es Dios. Y a veces nos olvidamos, hermanos, que las victorias de las que a veces hablamos, comentamos, ¿no?, y compartimos como testimonios, es por Dios. No es por nuestra inteligencia, nuestra sagacidad, nuestro conocimiento, nuestro nivel académico o nuestra experiencia, nada de eso. O las influencias que podemos tener, o la ayuda de tal o cual persona. Es Dios. Es Dios siempre. Muy bien. Luego, esto trajo como consecuencia que el ángel de Jehová le dijera a Gad, que le comunicara a David, ¿no?, que iba a venir una plaga. Que él decidiera entre tres opciones que le iba a dar, incluyendo una plaga sobre Israel. Y David, al darse cuenta de su pecado, rogó a Dios que lo castigara a él y a su casa, incluso a la casa de su padre, en lugar del pueblo. Pero vamos a ver un detalle, porque él habla de esto. Ustedes quizás dirán, oiga, pero el pecado fue de David. ¿Qué culpa? Como el mismo David dice, no, ¿qué culpa tienen estas ovejas? Yo soy el culpable, castígame a mí, castiga la casa de mi padre. Pero Dios estaba castigando a todo el pueblo. Vamos a ver un pequeño detalle cuando leamos qué conexión hay con esto. Y finalmente, ya con indicación de Gad, que le había encomendado el ángel de Jehová, específicamente le había dicho, tienes que comprar la era de esta persona donde paró la plaga, ¿no?, en la era de Arauna, y haz allí un altar y ofrece a Dios sacrificio. Y de esa manera la plaga de forma efectiva paró, ¿no? Ya le complació a Dios y fue el propicio a este sacrificio que hizo David. Dice, Arauna, este personaje, el Jebuseo, le dice a David, pues no necesitas comprarla, yo la voy a dar a ti gratis, te voy a dar incluso lo que necesites. Pero David no quiso aceptar algo que no le cueste, porque él quería pues tomar en serio la cosa de su pecado. Dice, David compra el lugar por 50 siclos de plata y allí ofrece sacrificios al Señor. Y Dios responde con un cese de la plaga. Este lugar se convertiría en el futuro emplazamiento del templo de Salomón. Quiere decir que cuando se construyó el templo de Salomón, se tomó a partir de ahí. Esta era de Arauna estaba bien cerquita de Jerusalén. Así que cuando se construyó el templo, prácticamente quedó dentro de Jerusalén, el templo. Qué curioso, ¿no? Qué interesante. Es como que si Dios de forma
por adelantado, le decía, el templo va a empezar desde aquí, la construcción. Y Salomón hizo un templo, nosotros sabemos, lo vamos en su momento a leer cuando estudiamos los libros de los reyes. Construyó un templo, pero extraordinario, que no se volvió a ver otro templo tan esplendoroso como el que construyó Salomón. Ok, muy bien, esto más o menos comentarios generales. Ahora sí vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Últimas palabras de David, este es el pequeño salmo que comentábamos, dice, versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Él mismo se califica así, porque sin duda lo conocían a él así, como el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Ojo, no está hablando de él está hablando por el Espíritu en términos proféticos de alguien que iba a venir después, porque él no era nada justo. Nosotros sabemos eso. Dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Dios no había hecho un pacto temporal. Dios había hecho un pacto perpetuo con su linaje, de donde iba a venir el Mesías. Y tenía que ser así, porque es un pacto incondicional. Sabemos que David falló, sabemos que Salomón falló. Muchos de los reyes del linaje de David fallaron tremendamente. Uno que otro tuvo un cierto empeño por agradar a Dios, pero la gran mayoría de los reyes descendientes del linaje de David fallaron. Entonces no estaba hablando aquí él de ese linaje temporal, sino estaba hablando del Mesías que iba a venir a través de ese linaje, pero mucho más después. Porque recuerden, fue un pacto incondicional, es decir, que cuando Dios hace un pacto incondicional, quiere decir que esto no depende de la segunda parte. Puede fallar la segunda parte, pero Dios se mantiene fiel, va a cumplir el pacto. Y así lo hizo Dios, por eso es que tuvimos al Mesías que vino a morir primeramente por nuestros pecados. Dice aquí, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiera tomarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, es la misma persona de quien está hablando, parece que tiene aquí estos apodos, ¿no? José Basebet, el Tacmonita, era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¡Qué bárbaro guerrero este! Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. 3 personas se quedaron para desafiar a los filisteos. Este personaje, Eleazar, hijo de Dodo, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a su mano en la espada. ¡Qué tremendo! Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín.
Me imagino después que habían huido, ¿no? Regresaron para recoger el botín. Después de o sea, después de Dodo, fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Nunca se olviden, Jehová dio una gran victoria. El hombre solo no lo hubiera hecho, es de esta persona. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Todos estos eventos eran cuando David todavía estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, no nos olvidemos de eso. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Me imagino que era un agua especial esa, un agua de buen sabor, saludable, etc. Y él parece que añoraba este tipo de agua, que deseaba. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Como ellos, vamos a ver, no hubieron otros. Vamos a ver. Luego continúa hablando de estos valientes. Dice: y Abisai, hermano de Joab, este otro valiente, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Ahora sí se hace mención de 30 personajes. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Se quedó un poquito corto quizás. Los 3 primeros quedaron los 3 primeros. Nadie los igualó, ni el mismísimo Abisai, que era un valiente renombrado. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Casbeel. Este mató a 2 leones de Moab. Esta expresión, leones de Moab, parece que se refiere a 2 grandes guerreros del pueblo de Moab. 2 guerreros moabitas, a quienes se les catalogaba así como leones de Moab. Pero también aquí habla de un león de verdad, un león animal. Luego, a continuación dice: y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Este sí fue un león rugiente. Así que este personaje Benaía era pues muy valiente, porque ¿quién se acerca a pelear con un león? Cualquiera de nosotros racionalizaría la situación, ¿no? No, pues el león no es enemigo de nosotros. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Mejor me voy. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, un gigante parece ser, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo. Qué valiente el tipo, ¿no? Pelear contra alguien que tenía una lanza y él nomás con un palo. Dice: y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Recuerden que este era el líder que estaba a cargo de este grupo llamado los Ereteos y los Peleteos, guardia personal de David. Especie de gente muy especial. No eran judíos. No eran judíos, porque era costumbre en los gobiernos, en los reinos del oriente de Asia,
tener como guardia personal a gente que no eran de la misma nación, porque pues podía haber un complot, hacer un golpe de Estado, como dice, y nada mejor que tener gente de confianza que no fueran del mismo pueblo, que solamente dependieran de él y para él, el rey en este caso. Luego se menciona a Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Si se acuerdan de Asael, ¿verdad? Cuando trató de perseguir y matar a Abner, y Abner le advirtió, no, aléjate de mí, toma, agarra a otro hombre, toma despojos. Y él no quiso y Abner tuvo que matarlo. Luego otro personaje, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama Arodita, Elica Arodita, Eles Paltita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anototita, Mebunai Usatita, Salmón Aoita, Maarai Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín. Recuerden que Gabaa era la tierra donde nació, ¿qué rey? ¿Se acuerdan? ¿Qué rey nació aquí en esta ciudad? Gabaa. Saúl. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok. Luego, Benaía Piratonita, este es otro Benaía. Idai del arroyo de Gaas. Abi Albón, Arbatita. Asmavet, Barumita. Estos términos hacen alusión a lugares. Quizás no eran muy conocidos, pero pues esa es la razón por la que se habla de estos sitios, ¿no? Me imagino que este Barumita era de un lugar llamado Barum. Eliaba, Saal Bonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama Ararita, Ahíam, hijo de Sarar, Ararita. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca. Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Este Eliam, no se olviden, era hijo, aquí dice, hijo de Aitofel, Gilonita, que fue el consejero de David, que lo traicionó y se volvió consejero ¿de quién? ¿Se acuerdan? Traicionó a David, ¿se volvió consejero de quién? De Absalón. Se volvió consejero de Absalón. Y como no le hicieron caso, porque hubo otro consejero que por parte de Dios dio un consejo que pareció mejor a Absalón y al pueblo, él en un acto de desesperación, de frustración, de depresión, fue y se colgó. Se mató el tipo, después de poner su casa en orden. Esrai Carmelita, Parai Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani Gadita, Selec Amonita, Naarai Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo. ¿Se acuerdan de Urías Eteo? Él era uno de los 30 valientes. Y que habían 30 valientes. Hubieron de esos 30, 3 que no fueron igualados, los 3 primeros. Se menciona a Abisai, se menciona a Asael, pero no se menciona a Joab. Qué interesante, ¿no? Pudiéramos decir, ¿y qué pasó ahí? Si Joab era un valiente también, pero no se menciona como uno de los 30. Aquí. Se menciona hasta el escudero de Joab como uno de los 30 valientes, pero no se menciona a Joab mismo como uno de los 30. No alcanzó ese reconocimiento. Bueno, dice aquí Urías Eteo finalmente, ¿no? 37 por todos personajes. Esto también se encuentra registrado en Crónicas 11, 10, 47. ¿Sí? En Primera de Crónicas. Luego pasamos al capítulo 24. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Esto es importante, este detalle.
volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Algo hizo Israel como pueblo que desagradó completamente a Dios, que no le gustó. Y por lo tanto Dios buscó la ocasión de castigar al pueblo de Israel. Pero por supuesto, Dios siempre utiliza los medios para llegar a ese punto. Así que seguimos leyendo. Dice aquí, e incitó a David contra ellos, a que dijese, mire, dice, incitó a David contra ellos. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Dios lo incitó. Dice, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. No nos olvidemos, Dan era una ciudad que estaba bien al norte. Aun cuando la tribu de Dan estaba por acá abajito, la ciudad de Dan estuvo bien arriba, hasta Beerseba, que estaba al final de Simeón, el cual a su vez estaba dentro de Judá. Pero era una forma de decir, ve a todo el pueblo, de norte a sur. Es lo que quiere decir esta expresión, de Dan hasta Beerseba. ¿Okay? De norte a sur. Pero repito, este mismo Joab le replica y le dice, Joab respondió al rey, dice, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Me voy a detener brevemente para explicar algo, porque todo esto se narra también en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. Y los que tienen Biblia o su teléfono pueden abrir en Primera de Crónicas. Vamos a leer. Algo que nos va a dejar perplejos a algunos de ustedes quizás. Capítulo 21. Vamos a leer. Aquí en 2 de Samuel dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. Da este detalle, que Dios se había molestado con el pueblo de Israel y incitó a David contra ellos para crear la ocasión y poder juzgar a Israel. ¿No? Dice, incitó contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora leemos acá, Crónicas, no se vayan a caer para atrás. Pero dice aquí, 21, primer versículo, Primera de Crónicas. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y hay mucha gente que incluso, bueno, hay desde los que dicen, ¿no ven? Es otra contradicción. La Biblia se contradice aquí. Por acá dice que es Dios quien lo incitó y por acá dice que es Satanás. Y hay otros que en forma burlona dicen, ahí está clarito. Jehová es Satanás, ese es el mismo. Hay gente que dice eso, blasfema contra Dios. Ahora, alumnos de la escuela dominical, aprieten el opinador. ¿Qué piensan ustedes? Que alguien les puede hacer una pregunta. Oye, mira tu Biblia. Que está equivocada la Biblia. Hay conflicto. ¿Cómo explican ustedes esta, bueno, les voy a ayudar, esta aparente contradicción? Mi hermano. Yo creo que depende del tiempo que escribieron y las circunstancias que escribió cada uno de lo que puso ahí. Muchos saben que Dios Satanás, Okay. y el otro dice que Dios necesitó por algo que había dicho el pueblo, que no le gustó a Dios. Así es, ok. Interesante la explicación. Mi hermana. Yo pienso que Dios permitió que Satanás incitara a David a hacer eso, porque usualmente en el antiguo Dios le pidió a David anteriormente que hiciera el censo de su pueblo cuando iba a ir a batalla, a guerra. Pero en estos momentos su pueblo estaba en paz, no era necesario hacer. Se piensa que ha sido porque David quería hacer como espaviento de cuándo
Sí, hubo deseo de mostrar, Vanagloria. de vanagloriarse, de orgullo, de decir, bueno, yo tengo un ejército poderoso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Pero lo que usted dijo, hermana, es la clave. Fue Dios que permitió que Satanás. Cuando a veces se dice Satanás hace, es porque Dios lo permite. No hay contradicción. Dios lo hizo no directamente Él, sino a través de Satanás. Que recuerden que Dios permite que pasen las cosas. Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no permita. Es igual, ¿no?, lo que le pasó a Job. Y recuerden que Dios le advertía, toca su carne, toca sus bienes, pero no toques su alma. Okay. Así que Dios controla, Dios tiene todo bajo control y el mismísimo Satanás puede hacer algo sin la permisión de Dios. Y Dios permite, esa es la explicación, que es uno de los tantos atributos que Dios tiene. Dios es soberano, Dios es amor, Dios es justicia. A veces no hay, pero oiga, pero Dios es amor y perdona. ¿Cómo va a ser eso conciliarse con que es justo? Parece que no hay ahí armonía, pero Dios es justo. Por ejemplo, cuando nos ha salvado. Pues, ¿y cómo es que ustedes los cristianos que son pecadores nos miran a nosotros, ¿no?, que son imperfectos y todo? ¿Cómo va a ser Dios justo que les va a dar la salvación? No es justo. Tú ponte a pensar, ¿es justo que tú siendo pecador seas salvo? No es justo. Humanamente hablando, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene su balance. Y Dios no pasa por alto nada. Es verdad que no merecemos la salvación porque no somos aptos, no llegamos al requerimiento divino. Pero hubo alguien que satisfizo esa demanda. Entonces, ahí está el detalle, por mencionar a un personaje muy conocido de México. Ahí está el detalle. Es que Dios puede mostrar su amor porque toda la injusticia de los creyentes ha sido cancelada, pagada con el sacrificio de Cristo. No es nomás que Dios dice, ok, voy a cerrar el ojito y voy a dejar pasar por aquí, por agua caliente, los pecados del hermano Miguel, del hermano José, del hermano Alfonso, de las hermanas, etcétera, etcétera. No. Dios muestra su amor, pero aún así Él es justo. No puede dejar de ser justo. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo. Y de esa manera Dios muestra estas dos cosas. Que es amoroso, bondadoso, misericordioso, pero justo. Nunca deja de ser justo. Había una demanda y había que cumplirla. Y nuestro Señor Jesucristo tomó esa responsabilidad de morir en nuestro lugar, porque nosotros, cada uno de nosotros debió pagar nuestras culpas, pero Él las pagó por nosotros. Así que nuestra salvación es por gracia, pero no es gratis en el sentido estricto de la palabra, tuvo un costo. Y que tengamos cuidado cuando hablamos. No es de decir, oye, vas a ser salvo gratis, no, vas a ser salvo por gracia, pero le costó al Señor Jesucristo el sacrificio, morir en la cruz, derramar su sangre. Muy bien, ahora que ya aclaramos eso, continuamos. Dice aquí, y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Jotzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. ¡Qué bárbaro! Miren, el territorio era bien grande, el territorio para ese entonces que dominaba el pueblo hebreo, ¿no?, que incluía incluso siervos, cananeos todavía, heveos, etc. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Eso es lo que tomó hacer el censo. Y Joab dijo el censo del pueblo al rey.
Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Se arrepintió, y ustedes pudieran decir, pero pues ya se arrepintió, ¿no? ¿Por qué Dios no lo perdonó? Porque recuerden que la motivación inicial era que Dios estaba molesto con el pueblo y tenía que castigar al pueblo. No se nos dice de qué manera el pueblo pecó. No encontramos ningún indicio, pero algo hizo el pueblo que Dios quería hacer un juicio con ellos. Y simplemente usó esta circunstancia de la vanagloria de David, de su orgullo, de querer llevar a cabo el censo. Dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. 3 opciones de castigo. Entonces David dijo a Gad, al vidente, le dice: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, del norte hasta el sur, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, llegó al límite de la ciudad de Jerusalén. Dice, Jehová se arrepintió de aquel mal. Es el término que se usa, arrepentir, pero recuerden que Dios no se arrepiente de nada. Es el término que se ha escogido para dar la idea que se quiere. Es como quien dice, Dios simplemente terminó de querer hacer esto y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Por eso les dije al comienzo que esta era de Arauna Jebuseo estaba ahí dentro o en el límite con Jerusalén, porque a partir de ahí se va a construir el templo de Salomón. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé y yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo, justo donde se detuvo el ángel que ya iba a destruir Jerusalén. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a Jehová: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Es decir, este sacrificio satisfizo la demanda de Dios. Pero aún así nos quedamos con la incógnita. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que Dios estuviera
hubiera encendido su ira contra ellos. No nos dice aquí. Algo pasó, fue un acto de idolatría, algo no sabemos, pero utilizó el orgullo de David de querer hacer un censo y encontró la oportunidad para castigar al pueblo de Israel. Con toda seguridad que los que murieron en la plaga fueron aquellos responsables de haber encendido la ira de Jehová, mayormente. Es lo único que puedo pensar de esta situación. Ok, hermanos, y de esta manera hemos terminado el libro de Samuel. Les sugiero, les recomiendo que vayan leyendo los 5 primeros capítulos del libro de Primera de Reyes. Vamos a estudiar ese libro. Voy a hacer una introducción. No vamos a empezar los 5 primeros capítulos, pero vamos a hacer una introducción que es muy importante. Nos va a permitir delinear todo el libro. No solo el libro de Primera de Reyes, sino de Segunda de Reyes. No se pierdan esa clase, va a ser muy importante. Nos va a ayudar a poner los cimientos para poder entender y comprender esto de el libro de Reyes, que originalmente fue un solo libro, pero al igual que Primera y Segunda de Samuel, cuando se hizo la traducción de los 70, lo dividieron en 2. Así que a Reyes lo dividieron en 2 también, pero originalmente era un solo libro. Y después a Crónicas, algo similar, era un solo libro y lo dividieron en 2. Estos fueron los rabinos de la famosa traducción de los 70, de la Septuaginta también dicen por ahí. ¿Preguntas? Ok, no se olviden, vayan leyendo de todas maneras los primeros 5 capítulos. Sí, hermana Betty. No es pregunta, sino una invitación para que los hermanos vayan, si es que pueden, los días sábados, para que estamos viendo a repartir folletos. Ok, parece que llegó el tiempo del comercial entonces. Hay un grupo de hermanos que estamos distribuyendo folletos en apartamentos mayormente de hispanos, porque ese es nuestro deseo, nuestra meta, alcanzar a grupos hispanos. Entonces estamos saliendo todos los sábados y es 1 hora nada más. Nos reunimos aquí en la iglesia, llevamos folletos y de 2 en 2 o 3 vamos poniendo folletos en la puerta de estos apartamentos. Solamente ponemos los folletos, los cuales tienen la dirección de esta iglesia para que por lo menos 1, 2 o 3 que vengan. Yo creo que el esfuerzo de hacer esto vale la pena. ¿Ok? Entonces, es una invitación, los que quieran, y no tiene que ser todos los sábados. Si usted al mes dispone de un sábado, está bienvenido. Si usted dispone de más sábados, en buena hora. Pero es una invitación que se unan a nosotros. Sabemos un grupo por el momento de 5 personas que estamos saliendo. 10 de la mañana salimos. Nos encontramos 5 minutos antes de las 10 aquí en el parking de la iglesia y salimos caminando para a estos apartamentos de hispanos. Ya hemos cubierto uno que está en Moonlight Terrace, ya lo cubrimos, que está cerca al restaurante Azteca. Ahora vamos a tratar de ir un poco acá para Fred Meyer. Vamos a ver si quizás nos estacionemos, pero vamos a reunirnos en la iglesia primero, sea cual sea, y de ahí salimos en 1 o 2 vehículos para el lugar que fuera. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, lleguen 5 para las 10, por favor. Siempre hacemos 1 hora. Si alguien se demora, nos va a hacer demorar a los demás. Vamos a suponer que alguien viene a la 1:10, entonces como va a ser 1 hora, vamos a terminar a las 11:10 en vez de terminar a las 11. Traten de venir, es 1 hora de todas maneras, 1 hora. Muy bien, mis hermanos, vamos a despedirnos. Padre amado, gracias te damos por esta clase, este tiempo que hemos tenido de abrir las Escrituras, Señor, y de ver las enseñanzas que hay, que creemos que tú nos permites, Señor, entender que eres un Dios a quien tenemos que reverenciar, que temer, en el buen sentido de la palabra, Señor, porque sabemos que tú nos amas y tú buscas nuestro bien. Gracias, Padre, por la oportunidad que aún tenemos en este país de abrir las Escrituras y compartirlas. Acompáñanos a la segunda parte donde se va a predicar tu palabra, Señor, en el santuario, y que nuestros corazones estén listos para recibir la palabra. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén.